Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Castas. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, para comenzar, decir que la Guerra de Castas fue un conflicto armado que enfrentó a los nativos mayas del oriente y el sur de Yucatán contra los criollos y mestizos de ese territorio y que habitaban mayoritariamente la zona noroccidental de la península. También decir que la guerra comenzó en el año 1847 y se prolongó durante más de 50 años. El final oficial del conflicto tuvo lugar en el año 1901, cuando las tropas del Ejército Federal de México ocuparon Chan Santa Cruz. También decir que el conflicto constó de 3 etapas diferentes. Durante la tercera de ellas, los rebeldes mayas formaron su propio gobierno con un sistema político y religioso llamado Quintana Roo, que se convirtió en un estado mexicano tras finalizar la guerra. Sigamos hablando sobre esta guerra de castas, en este caso hablar sobre sus causas. Bueno, para comenzar, decir que las causas de la rebelión maya fueron complejas, pero la principal fue la situación social que vivían estos indígenas, que no era para nada apropiada. También decir que las desigualdades no habían desaparecido tras la independencia y los mayas continuaron padeciendo leyes desfavorables frente a los criollos. También mencionar que los terratenientes eran dueños no solo de las vidas de los indígenas, sino de sus descendientes. Estos podían ser vendidos con todas sus familias por sus amos para pagar deudas. Sigamos hablando sobre esta guerra de castas, en este caso hablar sobre un pequeño resumen de la misma. Primero decir que la Guerra de Castas inicia con una oportunidad presentada a mediados de la década de 1840, cuando el gobierno central de México, en poder de Santa Anna, lleva tropas para someter a los yucatecos, quien buscaban independizarse como República de Yucatán. Posteriormente, el gobierno local había usado a los mayas para defenderse, proveyéndole de armas, y las batallas libradas le dieron la experiencia. El tercer ingrediente fue su mayoría poblacional en Yucatán. Posteriormente, debemos mencionar que la guerra inició en julio de 1847. Los caciques Cecilio Chi y Jacinto Pat lograron reunir una fuerza bastante importante, armados y dispuestos a la guerra. Pero sigamos hablando sobre este resumen de la Guerra de Castas, porque hay mucho más que debemos mencionar. Porque también decir que el gobierno de Yucatán actuó con furia, sacrificando a una gran cantidad de caciques mayas de manera indiscriminada. Esto, a su vez, generó una respuesta igual de cruel. Los indígenas rebeldes comenzaron a tomar población tras población del sur y oriente de la península y exterminar a todos los blancos. A continuación debemos decir que en poco tiempo los alzados mayas tenían casi bajo su control a Yucatán. Se firmaron algunos tratados reivindicativos, pero la guerra continuó y finalmente el gobernador Miguel Barbachano buscó y consiguió el apoyo del gobierno federal de México a cambio de volver a integrar Yucatán a la Federación Mexicana. También decir que la guerra termina formalmente en 1901, cuando tropas federales mexicanas toman la población de Chan Santa Cruz y la ciudad de Bacalar, el último reductor de los sublevados. Pero sigamos hablando sobre esta guerra de castas, en este caso hablar sobre sus consecuencias. En lo que respecta a sus consecuencias, decir que la guerra de castas supuso enormes pérdidas humanas y económicas para Yucatán. Su población, por ejemplo, se redujo a la mitad, ya que a los muertos durante los combates hubo que añadir las víctimas de las múltiples enfermedades que se desataron y la migración masiva hacia otros territorios.
Otra de las consecuencias que mencionaremos es el Tratado de Paz. A pesar de la derrota, los mayas lograron algunas concesiones en el acuerdo de paz firmado con Porfirio Díaz, en esos momentos presidente de México. De esta forma, el tratado reconocía sus derechos y les concedía autoridad política. También mencionar las consecuencias territoriales. Como se ha señalado, Yucatán decidió reincorporarse a la República Mexicana aún antes de que finalizara el conflicto. Un dato a mencionar es que México había sido el único país que había proporcionado ayuda a Yucatán durante la Guerra de las Castas. Esto convenció al gobierno yucateca de volver a ser parte del país. Y por último, decir y mencionar que, sin embargo, la guerra tuvo importantes consecuencias territoriales para Yucatán. La península quedó dividida en 3 estados diferentes: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!